Hola, en el periodo espacio-tiempo presente vamos a revisar de forma sencilla un tema que es complicado para muchos porque a veces no comprendemos la sencillez y naturaleza del enlace químico. En este video, como lo dice el título, solo hablaremos del enlace covalente. Para empezar, hay que observar que en la naturaleza hay muchos tipos de materiales y o compuestos que en algún momento la humanidad utilizó, modificó y creó, como los combustibles, los plásticos, la ropa, etc. O sea, todas esas cosas que nos rodean se lograron porque hubo compatibilidad química, ya sea natural o artificial, y fueron logradas debido a la formación de enlaces químicos. Sabiendo eso, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de enlaces, siendo los principales el iónico y el covalente. Como ya dije, la mayor parte de los elementos en la naturaleza se encuentran combinados, o sea, son compuestos, excepto por los gases nobles. Ahora, eso significa que todos los demás elementos se pueden combinar con otros y lo hacen mediante sus electrones. Para ello, debemos conocer la estructura de un átomo, o sea, un modelo atómico o la configuración electrónica, para saber cuáles son los elementos que interactúan. No es complicado. Primero, recuerden que los átomos tienen órbitas, donde se encuentran los electrones, y veamos a cada órbita como una capa, que los átomos son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no. ¿O te hacen llorar? ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. que los átomos Tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Si el átomo solo tiene una órbita, significa que tienen una capa y esa será su capa de valencia. Si el átomo tiene 7 órbitas, significa que la órbita 7 es su capa de valencia. Pasando al ejemplo, tenemos un átomo de oxígeno que tiene 2 órbitas. En su segunda órbita tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, su capa de valencia tiene 6 electrones y debido a su configuración electrónica aún puede aceptar 2 electrones más. Si no entiendes esto, deberías ver el video de configuración electrónica que dejo en la descripción. Ahora, otro ejemplo más grande. Tenemos a bromo que tiene 4 órbitas y esta configuración electrónica que ven en pantalla. Fíjense en la última órbita, tanto en la figura como en la configuración electrónica. Entonces, nos daremos cuenta que bromo tiene hasta 7 electrones de valencia nada más. Este dato puede verse en cualquier tabla periódica y lo encontrarán como electrones de valencia o número de oxidación. Ahora, ¿qué es una estructura de Lewis o fórmula electrón-punto? Básicamente es tomar la cantidad de electrones de la capa de valencia y dibujarlos alrededor del símbolo del elemento que estemos usando. Por ejemplo, hidrógeno tiene un punto nada más, nitrógeno 5, calcio tiene 2 puntos, cloro 7 puntos y neón 8. Todo esto de acuerdo a la teoría de Gilbert Lewis, quien propuso que los elementos son más estables cuando al combinarse alcanzan la configuración electrónica de un gas noble, o regla del octeto. Entonces, un gas noble lleno en su fórmula electrón-punto tiene 8 puntitos cumpliendo la regla del octeto, mientras que los demás tienen menos de 8 puntos. Como ya en el examen. Ahora, ya sabiendo identificar los electrones de valencia y dibujar las estructuras de Lewis, veremos que el enlace covalente es más fácil de entender. Primero, sepamos que el enlace covalente se forma cuando los átomos comparten electrones, o sea, se toman de la mano. Pero, ¿cómo lo hacen? Pues comparten sus capas de valencia y los podemos representar mediante estructuras de Lewis que cumplan la regla del octeto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un carbono que tiene 4 electrones de valencia, o sea, 4 puntos según la estructura de Lewis, y un hidrógeno con un electrón de valencia. Ahora, es más fácil que el hidrógeno esté atraído por el carbono, pero si se dan cuenta, no se cumpliría la regla del octeto, porque solo tenemos 5 puntos, entonces nos hacen falta 3 electrones o en su defecto 3 hidrógenos, y ahora sí, se forma correctamente una estructura que cumple la regla del octeto. Pero, ¿dónde está el enlace? Pues el enlace covalente está en cada unión entre el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno, como ven en pantalla. Hay 4 enlaces covalentes simples, siendo 2 puntos de la estructura de Lewis los que representan un enlace simple. Ya sí. Va otro ejemplo. Tenemos un átomo de fósforo que tiene 5 electrones de valencia, siendo su estructura de Lewis así, y un átomo de cloro con menos 1 electrón de valencia, o sea, en su estructura de Lewis tiene 7 puntos. A simple vista no se pueden unir, por lo tanto, me hacen falta átomos. ¿De quién? De cloro. Y ahora sí, veamos que al juntarse los 4 átomos se cumple la regla del octeto. 8 alrededor de cada cloro y 8 alrededor de fósforo y listo, tenemos 3 enlaces covalentes simples. ¿Y los electrones que sobraron del fósforo?
Pues de forma simple sepan que están estables inmediatamente. La explicación larga tiene que ver con los subniveles de energía y la disposición de esta molécula como intermediario para una reacción química. Pero dejémoslo en la forma simple, como que están estables y libres, nada más. Un ejemplo más. Tenemos un átomo de carbono que tiene 4 electrones de valencia y un átomo de oxígeno que tiene menos 2 electrones de valencia, o sea, tiene 6 puntos como estructura de Lewis. Aquí va a suceder algo curioso. Igual nos falta otro átomo, entonces solo nos hace falta un oxígeno. Y fíjate que se unirán así, el carbono en medio y los oxígenos a un lado, como cierto chiste machista que involucra a Pancho Villa. Y si se fijan, no cumpliríamos la regla del octeto. Lo que se necesita es formar un enlace doble para cada oxígeno. ¿Cómo se hace? Trasladamos 2 puntos entre cada carbono y oxígeno, siendo que ahora sí obtenemos 8 puntos alrededor de cada átomo, 8 alrededor de oxígeno y 8 alrededor de carbono, teniendo esos enlaces covalentes dobles. Órale, ¿y así es para todos? Sí, para un gran número de compuestos covalentes. Hay excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, entre hidrógenos que solo tienen un electrón de valencia, es posible que se unan mediante un enlace covalente, aunque solo sean 2 electrones. El dicloruro de berilio solo forma 2 enlaces covalentes y así otros, pero eso es un nivel más avanzado y no quiero confundir. Entonces, de manera resumida, el enlace covalente se forma entre 2 elementos que comparten específicamente sus electrones de valencia y en su estructura de Lewis forman la regla del octeto. Es muy sencillo. Aquí les dejo una tabla comparativa entre el enlace iónico y el enlace covalente. Ojalá te sirva. Eso ha sido de manera simple el enlace covalente. Espero que hayas entendido y comprendido la información de este video. Si te latió, deja un pulgar arriba, compártelo y suscríbete. Gracias por vernos.